Y le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestros siguientes invitados que se suman a Federico Huizán, Víctor de la Valle, ex vicepresidente, ¿no? Y presidente también. Y presidente también. Ah, entonces no estuve tan errada. De Nacional. Y al lado de Federico Huizán está Marcelo Areco, dirigente de Peñarol. Bien, y ambos, bueno... en el medio, hace, pulmón que divide la hinchada. Ahí está, perfecto. Sí, a mí me falta calle en esta materia, en el fútbol. Señores, había una pregunta en el arranque que a mí me gustaría retomarla para escuchar sus opiniones, ¿no? Que remitía a, bueno, finalmente, ¿cómo llegamos a hoy? ¿Cómo llegamos a una suerte o aparente consenso entre el Ministerio del Interior, autoridades directivas del fútbol, cuando en realidad hubo por mucho tiempo una pulseada importante? Para mí, bueno, hubo muchos desencuentros entre las autoridades de los clubes, la AUF y el Ministerio del Interior, hasta que hubo un punto culminante que fue el clásico de la garrafa, donde todo el mundo dijo basta. Y el primero, o uno de los primeros, fue el presidente de la República, que tomó el toro por las astas y decretó una serie de medidas que la AUF tenía que armar, los clubes tenían que aceptarlas, y también el Ministerio del Interior que volvieran la policía a los estadios, porque era una cosa evidente que no se estaba haciendo y había que hacerlo. Sí, pero se iban pasando, yo recuerdo que se pasaban la responsabilidad, ¿no? Unos a otros, y no bueno, importa quién estaba equivocado, quién no. Yo creo que ese punto... Bueno, no importa, no sé si no importa. Es para que todos trabajáramos de común acuerdo en solucionar el tema porque no podía seguir así. Y bueno, desde ese punto de vista, la AUF enseguida nombró a un conjunto de ex policías de muy buen renombre, comandados por el inspector Peña, secretario general de Interpol en Buenos Aires y jefe acá de diversos departamentos, y las instituciones más grandes y con más problemas de población nombraron comisiones de seguridad, comisiones asesoras, en fin, mandaron listas a la Asociación Uruguaya de Fútbol de la gente que se iba a encargar de la seguridad, en fin, se han tratado de tomar todas las medidas por todo el mundo en este momento acorde con ese puntapié inicial que dio el presidente de la República. Bien. ¿Costó que en realidad los directivos asumieran también o hicieran autocrítica en la complicidad de alguna manera de la situación a la que había llegado la violencia en el estadio, Areco? Costó y lamentablemente hubo que dejar llegar la situación a puntos demasiado extremos. Si hubiéramos graficado los hechos de violencia, era una gráfica ascendente y que no paraba. Y lamentablemente como condición humana tenemos eso, esperar que las cosas lleguen a determinado punto para darnos cuenta que hay que cambiar y que no es importante quién tiene la culpa, sino por qué llegamos y cómo lo solucionamos. Esta batería de medidas que se ha puesto en el clásico de hoy dan la muestra de que hay una unidad de criterios y que la prioridad es que el partido se juegue y una concientización de que todo lo que se hizo es perfectible. Así que esperemos que este sea el puntapié inicial para un nuevo ciclo, por lo menos en los partidos clásicos que ya tenemos un año sin jugarlos. Sí, yo entiendo a dónde va lo de no importa quién tenía la culpa, pero también si pasamos por alto ese aspecto, no por culpa sino por responsabilidades, en tanto revertibles y medidas constructivas. Si pasamos por alto ese punto, tampoco sería tan justo, porque de alguna manera hay complicidades en el estado de violencia al que se llegó. Pero es que las medidas que se están tomando están basadas en las responsabilidades anteriores y en los errores anteriores. No debatimos sobre el tema, no mostramos tal vez todas las cartas, pero no le quepa la menor duda que es en base a todos los errores cometidos que se toman estas medidas. Bien, Vero. Ahora, usted habla de errores. Se ha dicho en este mismo programa que los dirigentes tenían miedo, que estaban amenazados por los barras bravas. ¿Fue miedo? ¿Fue negligencia? ¿Qué fue que llevó incluso que la justicia citara a dirigentes de Peñarol a declarar? Eso es un hecho objetivo, ¿no? ¿Qué pasaba realmente? ¿Cuál Miedo, es el diagnóstico negligencia, o la autocrítica, ¿no? Incapacidad, falta de conocimiento, falta de expertise en temas que uno no está preparado para desarrollar como dirigente, como Pero, la seguridad. Cuando se daban entradas a una situación social que ha venido cambiando desde otros años, es decir, es un cúmulo de factores que nos llevaron a una situación extrema
O sea, la entrega de entradas a los hinchas los colocó en una especie de laberinto donde ustedes mismos no podían salir. Es que lo que en un momento funcionó, dejó de funcionar y se estuvo alimentando una situación que obviamente se fue de las manos. Y lo que también en un momento fue un pedido hasta el Ministerio del Interior, que los barras participaran de la operativa de los clubes, o sea, y que después todo eso giró, o sea, hubo un cambio, por eso desde la política del Ministerio del Interior también en ese rubro. O sea, dicho criollo, eso fue como un tiro por la culata. Totalmente. Los clubes, Nacional y Peñarol, y lo pueden decir Víctor y Marcelo, tuvieron que contratar a gente que pertenecía a las barras como funcionarios del club, darles responsabilidad, meterlos en planilla, pagarles y después, como vieron que la experiencia no salió positiva, descontratarlos. Pero además que tenían antecedentes penales en algunos casos, ¿no? Fue una experiencia nefasta, o sea, nefasta digo de que tuvieron que dar marcha atrás, después los clubes cada uno lo manejó como pudo y hasta el día de hoy sé que hay algunos que tienen cierta vinculación. ¿Y la autocrítica desde el periodismo deportivo? Y también, por supuesto que sí, porque nosotros nos cuestionan porque decimos si fue offside o no, si juega bien un equipo o no, imagínate todo lo que puede ser temas de seguridad. O sea, también fuimos aprendiendo en todo este tema. Y también nosotros... Me refiero al discurso en realidad, ¿no? Bueno, pero en el discurso de cuál. Yo creo la que forma de relatar, la forma de plantear los enfrentamientos. No sé, por eso te pregunto, tal vez... Puede ser también, el vocabulario puede ser, bueno, a eso el determinado voy, ¿no? partido. Lo que pasa que sí, puede ser también que tengas que cuestionar si es un partido de vida o muerte, como se dice. Sí, Hoy Peñarol se juega todo porque tiene que ganar para agarrar la punta y no, si no Nacional. La guerra, está bien, ¿no? pero lo que pasa es que hay términos como que uno los adopta futbolísticos y cuando vos los analizás, lo tirás desde el concepto futbolístico y hay gente que de repente los lleva a otro costado que te da miedo. Y bueno, ¿Se exagera con esto? Sí, ¿Te parece que sí? Pero a ver, a mí no, porque ya después de tantos años fui perdiendo. Pero yo lo veo con mis amigos. Yo si te muestro un grupo de WhatsApp de amigos míos, cómo discuten Nacional y Peñarol. Digo, en las últimas horas uno salió del grupo, o sea, se ofendidísimo. Fue porque ya no lo puede tolerar y no lo maneja. Y han perdido amistades de repente de muchos años por la gansada y cómo se van toreando. ¿A usted le pasó de la Valle eso? No, a mí no. Porque perder amistades por abrazar. No da para tanto, pero es así como dice Huizán. Es así porque se ha llegado a un fanatismo tan grande. Por ejemplo, el hecho que pasó en Santa Lucía, tan desgraciado, la gente no era de la barra, era un grupo de gente que colaboraba ahí y se manijearon entre ellos de ir a un determinado lugar y terminando matando a 2 personas. La sociedad ha cambiado, todo lo que se hizo antes en Peñarol y en Nacional ha quedado obsoleto, porque nosotros durante mucho tiempo, entradas daban desde la época inmemorial, todas las directivas de Nacional. Siempre negado, además, y de Peñarol y de algunos otros clubes, todos daban entrada. Eso no causaba los problemas. Pero llegó un momento, como toda la sociedad cambia y todo lo que estamos viviendo en este momento, y bueno, se le fue de las manos a las directivas. A ver, sí, hay un Jaime. De a uno, por favor. Graciano. A mí me llama la atención, yo creo que apuntaste, Fede, a un tema clave que es cómo el Ministerio del Interior en determinado momento entendió que darle poder a tipos que son antisociales era una forma de controlar a los otros antisociales. Y ese es el plano en el cual yo, como persona que estoy totalmente apartado del mundo del fútbol y de la lógica del fútbol y de la pasión, entre comillas, del fútbol, que para mí pasión es una linda palabra, yo creo que lo que es fanatismo, que es algo feo. A mí me llamó siempre la atención. Yo veo, como decís vos con tu grupo de WhatsApp, amigos míos botijeándose entre ellos, haciéndose bullying, incluso cordialmente, por algo tan estúpido como un triunfo de un cuadro sobre el otro, tan pueril, tan baladí. Entonces, mi pregunta es... Lo que pasa que quizás para vos sea claro. tan frágil en la definición y para otros puede ser la alegría del día, del mes o de la semana o un motivo de gran satisfacción. Claro, pero familiar también. Cuando se hostiga, en realidad lo que se está llegando es a lo más bajo del ser humano. ¿Y si haces el hostigamiento es solo en el escenario del fútbol? Aunque se haga humorísticamente, se está apelando a lo más bajo del ser humano y todos dejamos que eso ocurra. Pero perdón, ¿el hostigamiento es exclusivo del fútbol? Sobre todo el fútbol. ¿De verdad? No veo a gente... Mira, Huizán, si no
defiendes tu trabajo, no te lo puedo defender yo. En la red social, en cualquier lado, o sea, siempre hay una crítica. Digo, no pasa solo por el fútbol. Hoy en día te hostigan porque doblaste un segundo antes o cometiste el error de que te olvidaste el señalero, te mandan a pasear, Federico, te quieren agarrar a trompadas en la calle. Federico, si me permitís, yo le voy a hacer un apunte porque creo que introduce un tema muy interesante, Álvaro. Y yo soy de la generación, quizás compartimos con algunos más, que vio la transición entre la pasión futbolística sana, en la cual uno iba a la Olímpica con amigos de cualquier cuadro, iba, yo qué sé, de repente a una tertulia después del partido y discutía, y a qué jugada, qué te pareció, y cómo fue, y fulano que marcó a Mengano, y se discutía y se compartía una pasión. Y nuestra generación vio la transición de eso, que era sano, a una cosa perversa. Y yo creo que tiene que ver, y esto es una, digamos, una especulación sociológica, si se quiere, yo creo que tiene que ver con la necesidad de las personas de encontrar identidades que fue perdiendo. Es decir, hoy las hinchadas, a diferencia de lo que era antes, son como tribus. O sea, me parece a mí que la sociedad, y lo vemos en otros planos, como decía Federico, la sociedad fue perdiendo puntos de contacto entre sus integrantes. Y funciona ya la lógica tribal, una lógica primitiva, en la cual cada uno se siente parte de la tribu X, no importa cuál, porque cualquiera es válida desde ese punto de vista, y llegamos al estado previo al nacimiento del Estado, donde esos conflictos se solucionan por la autoridad pública. ¿Por qué la policía salió del estadio? Esa es digamos, la imagen más elocuente de este fenómeno que yo estoy describiendo, porque la policía, que es el Estado, se retiró. Es decir, el Estado ya no pudo controlar lo que era un conflicto social. ¿Por qué? Porque se instaló la mentalidad o el concepto de tribu en el cual cada uno se siente perteneciente a eso. Si yo soy de Peñarol, todo lo de Nacional es malo. Y si yo soy de viceversa. Y insisto, es exclusivo del fútbol. Sí, pero el fútbol lo muestra en toda su amplitud. Yo me paro en la baldosa que deja Graciano para desarrollar una idea con la que convivo hace algún tiempo. Y tiene que ver con lo siguiente. Cito como frase, cito a Valdano, que ha dicho en más de una oportunidad, el fútbol es, de las cosas menos importantes, la más importante. O sea, yo que soy futbolero, yo reivindico el fútbol, pero sin olvidarme de que estamos hablando de las cosas menos importantes de la vida. ¿Por qué digo esto? Se ha generado, un poco por eso digo que me apoyo en la baldosa de Graciano, como necesidad que seguramente antropólogos y sociólogos podrán ayudarnos más, se ha generado la identidad de grupos a partir de alteridad. Es decir, como yo no soy aquel, yo soy esto. Exacto. Y ser hincha de uno u otro cuadro no te hace ser nada en realidad. Lo único es que preferís que gane un equipo a otro. Y quiero poner algo, quiero poner un ejemplo que en su momento fue aplaudido y que yo sentí que había un error. Y era cuando determinado equipo, a pesar de que cuando determinada hinchada, a pesar de que su equipo había perdido, se quedó en el estadio festejando como si hubiera ganado. Y yo recuerdo que la primera tentación era decir, ¡qué bien! ¿Cómo se apoya al equipo en triunfo o en derrota? Y yo dije, este es un error, porque esto es un deporte y tenés que festejar si ganás. Y si perdés, tenés que irte tristón a tu casa para dejarle el derecho a que festeje el que ganó. ¿Cuál era el mensaje que se estaba dando? Yo festejo y vos no, gane o pierda. Y ese es un sentido que destruye la esencia misma de la competencia. ¿Y cuál es? Que a veces puedo ganar, pero a veces puedo perder. A mí me resulta muy interesante y comparto la base de esta explicación sociológica que están haciendo mis compañeros. Pero no nos podemos olvidar que en estos últimos tiempos las hinchadas no fueron solamente eso. También fueron el campo para los narcos que entraban a vender droga. Exacto. Entonces, la lógica de la masa que actúa haciendo cosas que no haría el individuo solitario aplica en algunas cuestiones, pero yo recuerdo el caso, ustedes lo tienen más presente que yo, del baleado en el baño. Digo, estamos hablando de un tipo que se estaba repartiendo el territorio por quien vendía la droga. Bueno, cuidado en la hinchada. Ese individuo acaba de denunciar al gobierno, a un senador y al viceministro del Interior por difamación, cuando dijeron, cuando justamente manejaron la hipótesis de que estaba transando droga. Bueno, el punto de Verónica es que sea él o sea otro, se transa con droga, punto, eso ya está probado. Para mí es muy importante diferenciar que si bien hay otros ámbitos de la sociedad donde existen agresiones y donde existe violencia,
Acá concretamente existen muertos. O sea, acá un tipo estaba esperando el ómnibus en Avenida Italia hace unos años con su mujer y su hijo recién nacido a UPA y vinieron 4 tipos y lo apuñalaron. O sea, es la guerra de las horror. tribus. Es la guerra A ver, de las señores, tribus. por favor, de la guerra Valle. de las tribus. Lo que dice el amigo tiene razón. El fútbol, como es multitudinario, pasan esas cosas. Pasaron en la Argentina en un festival de rock. Es verdad. ¿No? Otro Entonces, lugar. es la sociedad. Porque todo cambió. Antes, como decía Graciano, antes se dormía con la puerta abierta. Uno iba a dormir a las 7 y dejaba la puerta abierta. En los barrios, en todos lados. Hoy no se puede hacer eso. Ha pasado en el básquetbol. Ha muerto gente en el básquetbol. Sí, es verdad. Ha muerto gente en otros lados. Pero el básquetbol solucionó mejor los temas de seguridad, ¿no? ¿Puedo preguntar por qué Bueno, se es menos insistió en cantidad hacer de el gente, clásico menos hoy y cantidad de no gente. pasarlo al fin de semana, como fue una sugerencia en pos de seguridad? Bueno, eso fue un error colectivo, empezando por... ¿Es un error que sea hoy entonces? Los clubes que votaron que no se digitara el clásico, un grave error para todos nosotros, Apoyo. ¿no? Fue un error. Que se digitara el clásico, no hubiera pasado, porque los clásicos siempre se juegan cerca del final de y los equipos menores, en mayoría equivocados, por creerse iguales que Nacional y Peñarol, que lamentablemente no son iguales, ojalá hubiera 12 grandes en el Uruguay, pero no hay. Entonces tenemos que ver la realidad. Entonces se fijó una fecha que después no se pudo cambiar, porque reglamentariamente no puede la mesa ejecutiva, por algo que no lo voy a explicar acá porque es muy largo, y entonces hubo que fijar un día entre semana. Y ahí empezó lo del horario. Y entre semana, Víctor, te agrego, porque se esperaba la finalización de la instalación de las cámaras de seguridad. De las cámaras, que, si no que era está- el pedido del gobierno, Si no, el que gobierno las cámaras estén instaladas. Por si eso no, el se hizo gobierno no después del estaba. 31 de marzo. Entonces estamos justo con la... Se probaron el domingo y se inauguran hoy. Todo contra el reloj. Es inconveniente que se juegue en Es horario nocturno. inconveniente. Lo ¿Le mejor parece sería un domingo razonable 4 de la la reducción tarde, del 5 de la tarde. transporte? Pero a las 4 no se podía fijar. A las 6 y las 7 no quería el Ministerio del Interior. Bueno. ¿Les parece, entienden la posición de los del transporte que hoy para? Y es bravo seguramente para ellos, ¿no? Tienen muchos antecedentes y han tenido diferentes denuncias. Y es entendible, si la pasan mal. Está clarísimo que algo tienen que hacer. Bien. Ahora, ¿se va a solucionar no yendo hoy o parando hoy? Esa es la pregunta. Porque hoy se perjudica un montón de gente que de repente no tiene cómo ir y que obviamente ellos también pierden trabajo, pero ¿qué te garantiza que para el próximo partido no van a tener que tomar otra vez una medida de paro? Aunque no haya clásico. Aunque no haya clásico, capaz. Ahora, de todas maneras, lo que pueda garantizarse hoy siempre queda, se circunscribe al estadio, ¿no? ¿Qué va a pasar con cualquier otro ademán que ocurra fuera? ¿Cuál va a ser la lectura? ¿Qué estaremos comentando mañana? Cuando sí es que se rompen vidrieras en 18 o pasa cualquier cosa similar. Es que si no pasa nada, vas a tocar otro tema. La producción mañana vas a hablar de la playa o de otro tema. Si pasa algo, mañana va a ser noticia en Esta Boca es Mía. Ahora, de todos Si modos, no, Es una muerte anunciada. de todos modos, tenemos que recordar que la mayoría de las muertes que se dieron en el fútbol no se dieron en el estadio. Se dieron Bueno, en otros por eso estoy escenarios. haciendo la pregunta, Y creo que la justamente. medida del transporte suburbano que está parando hoy no es mayoritaria, son 3 empresas concretamente. De algún modo pone el foco en, bueno, esto que se está poniendo en funcionamiento es un cambio, es algo bueno, pero no brinda la seguridad para todo el circuito, desde que el hincha sale de su casa hasta que Pasa retorna. que es un proceso de transición. ¿Me ¿no? permite en tribuna, Álvaro? Hay una cosa que está fuera de discusión, que si este clásico fuera por la Copa Libertadores, se jugaba el día marcado, a la hora marcada, con policía, con bandera, con seguridad, y no había lugar a discusión a eso. Segundo, yo creo que el Ministerio del Interior y las autoridades no cuidan al fútbol. En esta oportunidad el Ministerio del Interior acorraló a la AUF con el tema de la compra de cámaras, le dijo sin las cámaras no se juega, no mandaba a la policía, la AUF hizo el esfuerzo, gastaron los $2 millones en las cámaras y es una forma de desprotegerlo al fútbol que hizo el Ministerio del Interior claramente. ¿Es una forma de proteger el fútbol? Pero ¿a qué quiero decir con esto? Nuestro principal embajador en el mundo es el fútbol. En el mundo nos conocen por el fútbol y no nos conocen por otra cosa. Y
tenemos los recuerdos cuando el Mundial de Sudáfrica, cuando vino la caravana terminó en el Palacio Legislativo, estaban todos los gobernantes, todos los políticos abrazados a los logros como que si fueran de ellos. Y los logros son del fútbol. El gobierno tiene que ayudarlo al fútbol. Bien, a ver, ¿quién opina distinto? Perdón, yo opino distinto. Nos conocen también por Bueno, Juan Carlos Onetti, pero no sobre eso. por Jorge Drexler, Perdóname. por Natalia Oreiro. Perdóname. Yo tengo un apunte con el tema de las cámaras. Mi pregunta es, esto de que el ministerio acorrala al fútbol, ¿es así como lo has expresado? ¿Alguien está en desacuerdo con esa...? A ver, ¿qué opinan desde el fútbol? Vamos, muchachos. Bueno, el gobierno nos obligó a comprar las cámaras, eso es público y notorio, ¿no? Antes había obligado a comprar otras cámaras que se compraron, se instalaron y a los 6 meses no sirvieron más. Se le dio una prioridad superlativa. Hay 137 personas identificadas que si pasan hoy van a ser detectados por las cámaras, dentro de los cuales 10 son jugadores de fútbol. Perdón, es decir, la cantidad es muy menor como para hacer tanto acento en las cámaras. Perdón, Areco, pero ni siquiera, desde ese punto de vista, ni siquiera serían necesarias las cámaras, como decía Federico. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Vamos a reflexionar y pensar, porque uno se deja embarullar por la información. ¿Qué sentido tiene gastar $2 millones para prevenir que 100 o 130 personas no puedan entrar al estadio, cuando eso basta mandar la base de datos al sistema de venta de entradas y decir, señores, a esta cédula no le vendan, punto? ¿Para qué se presionan las cámaras? ¿Para qué? ¿Para qué? Pregunto, ¿para qué? Si bastaba mandar la lista de los 137 y decir, señor, a este no le venda, punto. Y después hay que ir con la entrada y la cédula, y si no coincide no puede entrar. Es una segunda línea de contención, pero muy costosa. Perdón, pero... Muy costosa y como único elemento de éxito. No, la línea de contención es la... Perdón, la línea de contención es la lista a los cuales no se le puede vender la entrada, punto. Y aparte, estos $2 millones para esto no sirven. Bueno, pero ¿cómo haces para el próximo? Claro, si no registraste al que fue violento en ese nuevo partido. Permítanme volver a tribuna, José Luis. No, el mensaje... No, el mensaje... Gracias, por favor. José Luis. El mensaje de la normativa y la exigencia de las cámaras es a 3 millones de uruguayos y a todos los que nos visiten de que van a estar siendo de alguna manera monitoreados y registrados y vigilados. De datos. Creo que el principal factor que tenemos que hacer nosotros por la seguridad justamente es la prevención y la disuasión. Y si hay una cosa que lo hace la cámara es disuadir y prevenir a un montón de gente que seguramente no va a ir al estadio hoy, pero que sabe que al existir la cámara tiene un elemento más, digamos, de seguridad. Lo que quiero decir es lo otro, que además la cámara lo que permite es que no lleguemos a interpretar de que ser pobre ¿sí? está relacionado con la violencia, porque cuando hablamos de aumentar las entradas para que la gente no vaya al estadio, estamos dando un mensaje muy feo, que es decir, bueno, en realidad el pobre no va a asistir al estadio, por lo tanto vamos a estar más seguros. Me parece que es una muy mala línea. Lo otro que tiene que ver con las cámaras tiene que ver con que de alguna manera lo han reconocido los clubes, lo ha reconocido la sociedad, y creo que de esa manera se ha impuesto el Ministerio del Interior y el Estado en reconocer que es un espectáculo privado más allá de la connotación social que al aire tiene. En la pantalla es un estamos espectáculo mostrando privado. en este momento, perdón José Luis, pero para que todos pudieran observar, están llegando los policías, eso es parte del operativo policial, estamos con estas imágenes en vivo, desde el entorno del estadio. Claro, esa es toda la parte que ¿esto es un partido de fútbol? ¿Uno quería terminar viendo esto? No, pero lo que pasa es que todo eso que estás viendo es lo que se empieza a armar por el tema del tráfico, de cortar las calles, de la zona de exclusión, lo que se marca la zona de exclusión, que vos necesitas un montón de policías de tránsito para cerrar lo que es todo el perímetro del Parque Valle, para cortar la circulación interna. Además es más común de lo que uno cree. Y esto lo vivo que no siempre lo todos los sábados y domingos. O sea, a mí me preocupa que esto pase en un partido que lleva 2.000 personas y pasa hace años. Y nunca lo voy a entender. Que para ir al estadio, la gente que va a la América o a la Olímpica tenga que estacionar a 10 cuadras. No lo entiendo y no lo voy a entender. Pero son esas cosas que se instalan y se dejan. Que las zonas de exclusión, no las entiendo. Sí. Tiene que ver con el horario. Que se juegue hoy también tiene un elemento que puede ser importante. El hecho de que el clásico termine a las 11 de la noche significa que termina en una ciudad vacía en realidad. Entonces todo el tema de lo colateral que puede ser, tenés todos los comercios cerrados, no tenés gentes en las calles, entonces se puede limitar pura y específicamente el espectáculo. Creo que de alguna manera se podría ver como algo positivo el hecho de que se generara eso hoy. Se jugó un sábado de tarde, un domingo de tarde y los comercios, los que están abiertos, los que están cerrados, están cerrados. El fútbol es para el fin de semana.
O sea, básicamente puede haber un evento puntual, Copa Libertadores, partidos internacionales de noche, eliminatoria. Sobre eso creo que no hay duda. Campeonatos locales, fin de semana, domingo de tarde. Acá no es culpa del gobierno que no se juega un domingo de tarde, es culpa de la organización interna del fútbol que se equivocó en la fijación, punto y aparte. Sobre eso quiero agregar que justamente la comisión que se creó a partir del clásico que no se disputó, que está integrada por Ministerio del Interior, Comisión Nacional de Deporte, pero además la AUF, el básquet, etcétera, todos por unanimidad sugirieron que el partido tenía que jugarse un fin de semana. Sí, señor. Incluso, quiero decir, desmintiendo al propio integrante de la AUF que integra esa comisión. Lo único que te podría decir con respecto a eso, que lo hicieron tardío en el tiempo. O sea, después que ya estaba recontrafijado. Cuando tuvieron los elementos y los mecanismos para de repente, cuando se estaba armando el fixture, en su momento decir, muchachos, esta comisión les pide por favor que lo fijen un fin de semana. Y no se quisieron meter. Ahora, Federico, pero después que ya estaba fijado 5 de abril, 5 de abril, 5 de abril, ahí dijeron, recomendamos... No, somos dos gatos locos. Recomendalo en tiempo y forma. De todas maneras, es un absurdo por el sentido común que se haya en este contexto, con el antecedente anterior. Yo estoy bastante con De la Valle, a pesar de ser hincha de un cuadro chico, Liverpool. En todo caso, quiero decir una precisión. Los cuadros chicos que se creen iguales. No nos creemos iguales. En todo caso, queremos tener los mismos derechos, que es distinto. Aún así, considero, Víctor, porque si no estaría haciendo demagogia contigo y no me interesa, que para esta oportunidad fue inapropiado no haber digitado el clásico. En la AUF todos los clubes tienen un voto. Claro, Nacional, Peñarol, y es lo que corresponde. Claro. Lo que pasa es que por razones de recaudación, si un clásico sale sorteado la primera fecha y pasa una desgracia, una goleada o lo que fuere, se perjudican económicamente los clubes que vienen atrás. Incluso los cuadros chicos, claro. ¿No es así, colega? Totalmente. No, pero acabo de decir eso, acabo de decir eso. Se digitó 20 años y ahora que necesitamos digitarlo nos creamos superiores. Pero es como dice Federico, es así. responsabilidad del fútbol. Acabo de decir eso. Señor, ¿le puedo preguntar qué sostiene el fútbol hoy en general? Porque una cosa es cuando juega Uruguay, otra cosa es cuando juega en Peñarol Nacional. A los grandes, la televisión y el crecimiento social que han tenido. Nacional y Peñarol lo hizo una industria económica. Por ejemplo? No, es un porcentaje chico. ¿Y los pases? No, también lo pregunto porque uno ve el baby fútbol. ¿Viste? Uno ve el baby fútbol y los chiquilines ya... Son pocos los que andan con la camiseta de Uruguay. Tienen al Barça, tienen... Bueno, ¿no? Que Nacional y Peñarol tienen casi 100.000 socios cada uno. Sí. Hay un crecimiento brutal de Nacional y Peñarol. Que de repente esto afecta todo este tema de violencia. No deja ver el crecimiento brutal de Nacional y Peñarol. Víctor fue dirigente nacional en la década del 80-90 y hoy volvió a Nacional y trabaja cerca del club. Y ¿cuál fue el cambio económico de Nacional? Brutal. Y en Peñarol de los últimos años también. Es brutal. Están bárbaros Nacional y Peñarol económicamente. Capaz que deberían gastar menos internamente en la inversión que realizan para montar un equipo, pero lo que reciben por el aporte del hincha común, del socio, es magnífico. La compra de butacas, de palcos, el compromiso del hincha Nacional y Peñarol con su estadio, esta obra magnífica que hizo Peñarol de generar un estadio FIFA en el Uruguay, es brutal, no le damos dimensión. Cuesta hacer el parrillero de tu casa y Peñarol armó un estadio para 40.000 personas y yo quiero cambiar el baño y tengo un olivo bárbaro y Peñarol armó de cero un estadio con todas las trabas que le quisieron poner en el país. Y Nacional, que ve que Peñarol hace flor estadio, está armando el Parque Central de vuelta y quiere seguir creciendo. Entonces, hay cosas magníficas en torno al fútbol, que no las ven. Y se retroalimentan. O tal vez porque se ven, se exige justamente al fútbol, si mueve tanto dinero, gracias a ese apoyo, que se le devuelva justamente al hincha, al que aporta, al que está, a través del tiempo, la posibilidad de ir al estadio sin problema y va a ir un buen partido. Y no sé, se devuelve un buen espectáculo, ¿no? Vamos a decir la verdad. Bueno, no, pues es la base del asunto. O sea, tampoco se devuelve un buen espectáculo. Claro. A mí me gustaría se devuelve un buen espectáculo. Esta boca mía no le va a dedicar a hablar de fútbol. Quiere... ¿Y por qué no? Porque el matiz va por otro lado. No, hay que hablar. Ahora, yo creo que hay que hablar de fútbol. Hay un dato, yo coincido con Graciano en esto. Hay igual un dato que me parece interesante. A ver, Federico, ¿se sabe cuánta gente va a ir esta noche al estadio? Se vendieron 36.000 entradas. 36.000. No, quiero decir algo. Es poco. ¿Eso es poco o es mucho? ¿Es mucho? No. Pará.
Bueno, ¿Cuánto pero se vendió? hace- En el famoso 2000. clásico de la garrafa que no llegó a disputarse, ¿cuántas entradas Creo que habían eran vendido? 15.000, ¿no? Claro, Ah, 15.000. 15.000. O sea que Estamos venimos hablando que la subiendo, en gente realidad. duplicó con creces, por lo tanto el público está mandando una señal acerca, a pesar Bueno, de ser hace un día- 11 meses que están esperando para ver un clásico no, también, ¿no? no minimicemos, No sea chiquilines, malo, esto no. como no ves a tu novia más de 7, 8 meses y llega el momento de verla y querés ir. Ah, pero vos- Y Nacional y Peñaroles. Bueno, Pero para entonces Olimpia no la tendría que serán, haber más y para entradas el de Peñarol vendidas. está esperando este lo partido. que está demostrando esto Se tienen que la ganas, gente, pero la ganas gente está deportivamente. dando una aprobación a esta serie de medidas, que la considera, aunque sean incómodas, necesarias. Y bueno, sí, yo he pasado mucho tiempo sin ver a mi novia y he encontrado planes alternativos. Hay alternativas cuando no ves a tu El novia. teatro, el teatro. El teatro es una alternativa. Señores, pensando en la eficiencia eventual de las cámaras que hoy que tienen su gran debut, ¿no? En definitiva, esto también nos hace preguntarnos, bueno, ¿qué rol o mensaje o expectativa hay ahora y a partir de todas estas medidas en el Poder Judicial? Porque siempre, de alguna manera... Te la pregunto a vos, Jimena. Siempre se hablaba de la famosa puerta giratoria, de que el violento entra, hasta unas horas, sale, vuelve y sigue el trabajo, ¿no? Hoy, con todas estas medidas, para que no pueda decir la justicia que le faltan pruebas, ¿qué se está esperando? Sí, a ver, un poco compartiendo lo que se decía en tribuna, las cámaras son un elemento disuasorio importante por el tema del registro. Lo que decía Graciano, no debería detener la necesidad de la cámara, pero la realidad es que si la gente no pudiese eludir ciertos controles o violentar ciertas normas, yo no tendría trabajo. Y por suerte trabajo bastante. En realidad, con todo este tema, todas estas implementaciones que se está haciendo, se está aportando a generar una base de datos y a excluir a ese núcleo violento. Yo a lo que iba un poco también, que quería sacarle una punta a Graciano, es que el sentido de pertenencia per se no es malo. Uno cuando tiene un club o incluso cuando profesa una religión tiene un sentido de pertenencia y construye una identidad aparte de eso. El problema sería que el sentido de pertenencia sea violento, nocivo o agresivo. Para, no me está contestando lo de la prueba. No, el tema de prueba, lo que pasa es que cuando uno llega al Poder Judicial, el tema probatorio se puede llegar a dificultar porque realmente, si bien la gente cree que estamos como en un gran hermano, la realidad es que el Poder Judicial luego no accede a determinadas pruebas. O no en tiempo y forma. Tengo Diego de nuevo que nos quiere poner un poquito al tanto de cómo viene la cosa por allí. Diego, ¿me escuchás? Sí, Victoria, te escucho perfectamente. Estamos escuchando todo el debate aquí. En realidad mucho para agregar no hay. Sí que comenzó el operativo formal de la policía. Bueno, ustedes lo vieron en las imágenes, hace aproximadamente unos 10 minutos llegaron todas estas motos que están viendo con la cámara de Gabriel. Y sí se está de alguna manera ya impidiendo el paso de los autos en el entorno del estadio. Ya está... poniéndose el vallado correspondiente y oficialmente parece que a esta hora ya estamos en presencia ¿sí? del operativo de la policía, que recuerden tiene aproximadamente 1 millar de policías, cerca de 1000 policías, 176 guardias de seguridad privada que van a estar dentro del Estadio Centenario. 20 y 30 comienza este partido, recuerden de venir un ratito antes porque ya hay bastante gente aquí, seguramente se va a demorar la entrada, Victoria. Muy bien, bueno, muchas gracias, Diego. Seguimos aquí. Bien, así que ya saben. Fui aludido por Jimena. A ver. No, excusa habla media hora. Cuando los abogados discuten. No, pero es interesante. No, yo le agradezco que haya tomado el apunte que yo hice sobre el sentido de pertenencia. ¿Dónde está, por lo menos de mi punto de vista, dónde está el problema? No en el sentido de pertenencia, no en la identidad, sino que ese sentido de pertenencia pasa a ser pasa a tener primacía. Es decir, ¿dónde está el problema? Por lo menos como lo veo yo. Que en la sociedad se fue perdiendo el sentido de pertenencia básico, de pertenecer a una misma nación, a un mismo país y compartir los mismos valores comunes de toda la sociedad, que es el sentimiento de pertenencia inicial y primordial. Sin eso no hay país, sin eso no hay nación. Y yo lamentablemente estoy en una etapa un poco escéptica y yo creo que eso se fue perdiendo en el país. Y entonces como se fue perdiendo y el ser humano necesita identidad y pertenencia, fue sustituyendo sin darse cuenta esa pertenencia a un país, a una nación, y quizás porque piensa que eso ya no vale nada, o vale muy poco, quizás hoy hay gente que siente que es más importante ser de Peñarol o Nacional que ser uruguayo, por ejemplo, porque el sentimiento de pertenencia a la nacionalidad se fue perdiendo, porque hubo muchas fuerzas en la sociedad que fueron horadando el sentimiento nacional, el sentido de pertenencia a la sociedad, y quizás hoy hay gente que siente que es más importante ser peñarolense o nacionalófilo que ser uruguayo. Y a partir de eso hacemos una pausa y seguimos enseguida.